Hola amigos, soy Alejandro Bayo, podólogo en Santa Coloma de Gramenet, Centre d'Estudi del Peu, y hoy os vamos a hablar para la bolsa del corredor de la fascitis plantar. La fascitis plantar, la fascia plantar, es una membrana, una aponeurosis, que es una mezcla entre tendón y músculo, que forma parte de toda la planta del pie, tiene dos fascículos, el central y el lateral. El que más se suele lesionar es en esta zona central, y como podéis ver en un corte de un tobillo va íntimamente relacionado con el tendón de Aquiles. Por lo tanto, todas las biomecánicas o todos los problemas que tengamos de tendón de Aquiles o de fascia plantar van a estar relacionadas. En más detalle vemos un corte de la planta del pie donde vemos los dos fascículos de la fascia y podemos ver los dos puntos críticos que un corredor, sobre todo de larga evolución con muchos kilómetros, se acaba lesionando. Sería la zona insercional, donde a veces salen los espolones calcáneos, o la zona un poquito más adelantada, aquí tendríamos los dedos del pie, donde es una zona crítica que el corredor de larga distancia, ultramaratón, se acaba lesionando. ¿Cómo diagnosticamos una fascitis plantar? Hay unos signos: dolor cuando nos levantamos por la mañana, dolor cuando terminamos de correr. Generalmente cuando estamos en la actividad del entreno nos deja de doler el tendón, a no ser que sea ya una fascitis mucho más avanzada, pero sí que es cierto que conforme estamos corriendo nos deja de doler y nos puede aparecer el dolor luego un poquito más tarde o al día siguiente. La exploración es una exploración con un dolor en la zona de la inserción del tendón. Aquí en el talón, cuando nos tocamos el talón o nos tocan el talón en la exploración, es muy dolorosa, y cuando cargamos el pie en el suelo es la zona generalmente donde más nos duele. La exploración es palpatoria y de orientación en una clínica con el especialista del pie, que nos va a ver si realmente es un problema de fascitis o un problema de talón, pero que no realmente es una fascitis, sino que puede tener otro origen. ¿Cómo secundamos un buen diagnóstico? En Centre d'Estudi del Peu Alejandro Bayo nos gusta implementar este diagnóstico con ecografía, porque nos aseguramos que la estructura que nos duele realmente es la fascia. Aquí veis una fascia normal, este sería el contorno de un talón del hueso, y esta zona vemos una fascia normal, relativamente normal. Y en la imagen de abajo vemos el hueso y vemos el tendón, cómo se engrosa, y esta imagen que en ecografía llamamos anecoica o hipoicoica significa que hay inflamación y una degeneración de la fibra. Cuando tenemos un paciente con dolor de talón y además ecográficamente vemos esta imagen, podemos orientar realmente que tenemos una fascitis plantar, o en este caso, que es insercional, llamaríamos una entesitis plantar. ¿Qué vamos a hacer además? Vamos a hacer un estudio de la marcha. El estudio de la marcha para un corredor, aquí en mi centro, lo hacemos corriendo, porque si el problema lo tenemos al correr, lo que vamos a hacer es un análisis de la carrera, con videografía de alta velocidad y con un sistema de presión dentro del zapato, que lo que hacemos es colocar una plantilla con múltiples sensores que introduciremos, y veremos al corredor con su ritmo normal, o ritmo de carrera o ritmo de entreno, y con este aparato vamos a mandar información al ordenador, que nos va a dar cómo pisa el pie, cómo presiona, y ahí haremos un análisis biomecánico. También secundaremos diagnósticos, si no acaba de quedar claro, con radiografía o resonancia, para ver si hay edemas óseos de talón, hay espolones calcáneos o hay alguna fractura que pudiera ser. ¿Qué puede provocar una fascitis plantar? Hay varias causas, desde alteraciones anatómicas, cómo estamos hechos. Una cosa es cómo estamos hechos y otra cosa es cómo funcionamos. A veces la función gobierna la estructura o viceversa. Una sobrecarga, un sobreentreno, nos hemos pasado de entreno, queremos llegar a un mejor rendimiento y no hacemos unas pautas, no hacemos caso al entrenador, por ejemplo, o no tenemos un entrenador que nos guíe un poquito, podemos llegar a hacer una sobrecarga.
un sobrepeso, un aumento de peso se estima por estudios de más de un 10% del peso corporal puede inducir a que haya un exceso de carga en la fascia plantar, un calzado inadecuado y un cambio de superficie o frecuencia de entreno. Vamos a desglosar un poquito mejor todas las causas. La alteración de pie que más nos puede dar una fascia plantar va a ser un pie cabo flexible. ¿Qué quiere decir esto? Un pie cabo va a ser el que va a determinar tener mucho más puente. Si además es flexible, cuando yo voy a hacer la carga, mi flexibilidad va a hacer que todo mi tendón de la fascia plantar se sobreestire. Por lo tanto, si tengo un estiramiento excesivo de la fascia, me va a provocar microtracciones de la inserción y con el tiempo me puede llegar a provocar esa patología. Además, si en la propia flexibilidad del pie me genero un valgo o lo que conocemos mucho como pronación o una hiperpronación, va a provocar también una pérdida de arco plantar y un exceso de tracción. Una disimetría de extremidad inferior. Se dice que es normal que una persona tenga una pierna más corta que la otra. Normal no es. Otra cosa es que sea una incidencia muy alta de la población, pero normal no es. Entonces, ¿cómo nos puede afectar que una pierna sea más larga que la otra o que tenga una basculación pélvica determinada por realmente que es una pierna más corta que la otra o hay algún tipo de torsión pélvica o algún problema de columna que al final lo que me provoque es que un pie apoye diferente del otro? Generalmente, si yo tengo una pierna más larga que la otra, para compensar aquí arriba, lo que voy a hacer es aplanar más un pie. Y muchas veces la incidencia es de ver en basculaciones pélvicas, vemos como el pie afecto está más pronado, más hundido el arco y en muchas ocasiones incluso vemos que empezamos a tener juanete, que esto podría ser otro tema y otro vídeo que podemos hacer más adelante. También nos podemos encontrar con un acortamiento del sistema aquilocalcáneo plantar, que es el sistema que comentábamos antes, que comunica el tendón de Aquiles con sus fibras más internas hacia la fascia. Por lo tanto, si yo tengo una restricción de movimiento de tobillo, me va a afectar a la elevación del pie, por lo tanto voy a traccionar más de la fascia plantar. ¿De acuerdo? En este vídeo, que es el test de Lange, os muestro la flexibilidad de un tobillo normal y con una restricción de movimiento. Una restricción de movimiento no me tiene por qué sí o sí provocar una fascia plantar, pero sería una de sus causas. El test de Lange consiste en aplicar un movimiento de flexión de rodillas sin levantar el talón, a llegar a la pared sin levantar el talón y a un mínimo de 10 centímetros de longitud. Esto varía, la bibliografía, cuando hacemos estudios, vemos que no es lo mismo que yo, que mido 1,70 m, pueda llegar a 10 centímetros o una persona de 1,50 m o una persona de 2 metros, pero generalmente es así. Habéis visto cómo el pie derecho llegaba perfectamente y veréis cómo el pie izquierdo, cuando se intenta llegar a la pared, el talón se levanta. Por lo tanto, aquí tenemos una rigidez, que ya veríamos de qué estructura estamos hablando, pero encontramos una rigidez de tobillo, por lo tanto, mi elevación del talón va a ser mucho antes y me va a provocar un exceso de tensión en la fascia plantar. Otro factor es la sobrecarga o el sobreentreno. ¿De acuerdo? Si entrenamos mucho y además mal, nos podemos lesionar. Por lo tanto, técnica de carrera y contacto inicial, hay mucha bibliografía, hay gente que piensa que hay que ir de antepié, hay gente que piensa que hay que ir de medio pie, es también dependiendo del momento. Si estoy entrenando unas series, pues seguramente tendré que entrenar más con un contacto de antepié porque quiero ir más rápido. Si lo que hago es fondo o larga distancia, no podré pretender, a no ser que esté muy bien preparado y tenga un entreno y una base muy longeva con los años, que me permita correr de antepié todo ese trayecto, porque al final voy a sobrecargar la estructura. En este vídeo vemos a un corredor de élite en un entreno de series a 2,50 el kilómetro, como el contacto es de medio pie
en todas sus zancadas. Por lo tanto, la bibliografía y especialistas en biomecánica estadounidenses y aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, también estamos de acuerdo, es que el contacto de medio pie podría ser el más óptimo para hacer una buena transición entre el contacto inicial del pie y el despegue. Que será importante también descansar cuando toca. Si tenemos un planning que nos genera el entrenador de entreno, pues los días de descanso, como sabéis, son tan importantes como los días de entreno. Otro factor muy importante es el sobrepeso. Simulemos una persona de 70 kilos con un arco plantar y esa misma persona que por algún motivo ha ganado peso. Hablemos de un 10% para arriba. Estamos hablando de 20 kilos, es mucho, pero hay gente que le pasa y eso ya hace que el arco plantar ineludiblemente ya vaya a perder altura, por lo tanto ya va a haber más tensión de ese tendón. El calzado inadecuado. A veces nos dejamos llevar por las modas, por las marcas, por el marketing, por lo que dicen que nos va bien. No todo el mundo puede llevar el mismo tipo de calzado. Cada pie es diferente según la persona, cada tobillo trabaja diferente y lo que a mí me puede ir bien, a un compañero no le puede ir bien. Por lo tanto, es importante el tipo de zapatilla en base al peso, tipo de actividad, tipo de pisada y el drop. El drop es importante porque en el análisis del drop lo que vamos a ver es si mi pie tiene más o menos capacidad de mover el tobillo o tengo una estructura más cabo o más plano, lo que va a hacer el drop es compensar. Por ejemplo, una zapatilla con un drop medio, lo que va a hacer es compensar mi altura de talón con mi altura de antepié y me va a favorecer que mi pie vaya mucho mejor. ¿Qué va a hacer el drop en un pie cabo? Va a compensar la altura del talón respecto al antepié. La zapatilla voladora o de velocidad que utilizamos a veces para hacer series, si es en contadas ocasiones y el corredor está preparado, evidentemente no habrá problema. Si hay algún problema de sobrepeso, no sería la zapatilla más adecuada. Cambios de superficie. En superficies muy duras o muy blandas, el talón nos puede generar un estrés adicional. Por lo tanto, habrá que ir correlacionando entrenos en una superficie y en otra sin hacer cambios demasiado bruscos. Y el ritmo. Si yo corro a un modesto 5 el kilómetro, no puedo pretender empezar a correr y ponerme un objetivo de correr a 3:30 el kilómetro en un año. Tengo que hacer mucha base, tengo que ir acomodando mi cuerpo, porque si pretendo hacer un cambio tan brusco, todas mis estructuras del pie, y entre ellas la fascia, pueden padecer. Tratamientos. Hay mucho tratamiento combinado, fisioterapia, osteopatía, fortalecimiento. Lo importante cuando tenemos una fascitis es, de entrada, reducir la carga de entreno, incluso a veces hasta vale la pena parar. Ya sé que a veces entrenamos para un objetivo y cuando estamos a puertas de una maratón, de una media maratón que nos hace ilusión porque hemos entrenado todo el año, nos aparece una fascitis y queremos seguir para acabar corriéndola. A veces hay que hacer una buena prevención y no llegar a ese caso, pero lo que yo recomiendo siempre es parar, evaluar bien el caso y a partir de ahí tratarlo. Estiramientos. Estiramiento del sistema aquileo-calcaneoplantar, gemelo, sóleo, flexores de dedo, flexor de los dedos, es muy importante. Fortalecimiento de los grupos musculares intrínsecos, quiere decir dentro del pie, y extrínsecos, quiere decir fuera del pie, son muy importantes. Cada vez hay más estudios que relacionan la debilitación, el déficit de glúteo con la pronación excesiva. Por lo tanto, el trabajo o el entreno de un corredor deberá ser su técnica de carrera, su ritmo, su cardio, pero además un trabajo de fuerza concreto. Creo que vale la pena para ayudar a que el pie apoye mucho mejor. Soporte plantar. Soporte plantar sabemos que nos funcionan cuando ese pie no es capaz de soportar esas cargas. En Centre d'Estudi del Peu utilizamos de un tiempo aquí una tecnología en impresión 3D que nos ayuda muy bien a soportar el arco de la planta. Podemos modular muy bien la plantilla y además podemos dar diferentes densidades a la plantilla sin necesidad de más grosor, y nos ayuda a que en una plantilla de solo 10-15 gramos soportar muy bien un pie
ayudarle a que sea más funcional, y además estamos haciendo estudios que nos están dando datos conforme a que la plantilla, al vencer, cuando soltamos la presión, incluso nos retorna un poquito de energía que nos ayuda a que el pie sea un poquito más dinámico, e incluso esa fascia, que tiene un sistema de acumulación de energía que se libera en el despegue, nos ayude y nos dé un pequeño plus. Osteopatía: a veces el pie genera bloqueo y hay que desbloquear. Fisioterapia, ondas de choque, electrolisis percutánea, infiltraciones es otra opción. Está la infiltración cortisona, que es una infiltración que puede quitarnos dolor rápido, pero sí que es verdad que nos puede originar un poquito de degradación del tendón más adelante. Nosotros optamos mucho aquí en Central Studio del Peu Alejandro Bayo en el factor de crecimiento, en el PRP. Extraemos la sangre, hacemos una centrifugación e inyectamos el plasma local, localizado, ecoguiado, para generar una curación de ese tendón, y a la larga siempre es mucho mejor. Y en casos que no se mejora con nada, pues evidentemente se debe llegar a una cirugía. Generalmente se hace una tenotomía de la fascia plantar, y en algunas ocasiones se hace una tenotomía a nivel de gemelo para cortar el gemelo, o incluso a veces se debe hacer un alargamiento del tendón de Aquiles. Agradecer a Bolsa del Corredor, agradecer a BC Team y a Scientifit, que nos ayuda a generar plantillas óptimas y especializadas para el corredor. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Haremos haremos algún vídeo sobre cómo se trabaja algún tratamiento, y hasta la siguiente. Muchas gracias.